tarde de paz en el paraíso de Northgate terminó con una acusación en la piscina. Pero el guardia de seguridad que me desafió no esperaba que su intimidación desatara a la jueza que había pasado años enterrando. El sol de julio caía a plomo sobre los suburbios de Northgate, un lugar donde los céspedes eran tan verdes como los billetes en las carteras de sus residentes. Por primera vez en meses, me había permitido un lujo, una tarde de ocio en la piscina comunitaria. Había trabajado sin descanso durante 15 años para llegar aquí, para comprar esta casa en este vecindario perfecto y darle a mi hija, Maya, la vida que yo nunca tuve. El sonido de su risa mientras chapoteaba en el agua era la banda sonora de mi éxito. La prueba de que cada noche de estudio, cada caso imposible, cada sacrificio, había valido la pena. Yo era la jueza Imani Williams, pero en ese momento solo era una mamá viendo a su hija de 8 años intentar aguantar la respiración bajo el agua. Me recosté en la tumbona cerrando los ojos detrás de mis gafas de sol. El cloro, el protector solar y el aroma de las hamburguesas en una parrilla cercana se mezclaban en el aire. Era paz, una paz frágil como un cristal fino que estaba a punto de hacerse añicos. La primera señal de problemas fue una sombra que se cernió sobre mí, bloqueando el sol. Abrí los ojos. Un hombre, vestido con el uniforme azul claro de la seguridad privada del vecindario, me miraba con los brazos cruzados. No era un policía de la ciudad, pero su postura y la forma en que su mano descansaba cerca de la porra en su cinturón imitaban a uno. Tenía una mandíbula cuadrada y unos ojos pequeños y fríos que me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en mi traje de baño, mi pelo trenzado y la novela que descansaba en mi regazo. «Buenas tardes, señora», dijo, aunque su tono no tenía nada de bueno. Era el tipo de saludo que precede a una acusación. «Buenas tardes», respondí, mi voz neutral. Años en el estrado me habían enseñado a mantener una fachada de calma imperturbable. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, he recibido una queja, dijo, su mirada desviándose hacia un grupo de mujeres que, de repente, parecían muy interesadas en sus cócteles junto a la piscina. Una queja sobre personas que no son residentes utilizando las instalaciones. Mi calma comenzó a evaporarse, reemplazada por un cansancio profundo y familiar. Lo había sentido antes, en tiendas de lujo, en restaurantes caros y ahora en mi propio vecindario. La suposición no expresada pero evidente. Yo no pertenecía a este lugar. «Le aseguro que soy residente», dije, sentándome un poco más recta. «Vivo en el 412 de Oak Haven Drive. Me mudé hace 2 meses». El hombre, cuyo nombre en la placa decía Miller, sonrió con condescendencia. «Eso es lo que dicen todos. Voy a necesitar ver su identificación de residente, por favor». Mi sangre empezó a hervir, pero mi voz se mantuvo fría como el hielo. «No tengo mi identificación conmigo. Estoy en traje de baño, como puede ver. Mis pertenencias están en mi casa, a 2 manzanas de aquí, y que yo sepa, las normas de la Asociación de Propietarios no exigen que llevemos una identificación para nadar en nuestra propia piscina». Conocía las normas. Las había leído de cabo a rabo antes de firmar la hipoteca. Sabía mis derechos. «Las normas son las que yo digo que son cuando estoy de servicio», replicó, su voz subiendo de volumen. «Ahora mismo, usted es una intrusa hasta que me demuestre lo contrario, así que puede cooperar y enseñarme una identificación, o puede recoger sus cosas y marcharse». Maya, que había salido del agua para buscar su toalla, se detuvo a mi lado sintiendo la tensión. Su pequeña mano se deslizó en la mía. La apreté suavemente, un mensaje silencioso de que todo estaba bien, aunque sentía que no lo estaba en absoluto. La humillación pública era el objetivo. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Las risas se habían convertido en susurros. Éramos el espectáculo de la tarde. «No voy a ir a ninguna parte», le dije a Miller, mi voz ahora firme y cortante.
Esta es mi casa. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera de esas personas, dije, haciendo un gesto hacia las mujeres que nos observaban. La cara de Miller se enrojeció. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Señora, le estoy dando una última oportunidad. Muéstreme una prueba de que vive aquí o la escoltaré fuera de la propiedad. Si se resiste, llamaré a la policía de verdad y presentará cargos por allanamiento. La amenaza flotó en el aire denso y húmedo. Arrestarme, delante de mi hija, delante de mis nuevos vecinos. La humillación se convertiría en un trauma. Vi el brillo triunfante en sus ojos. Pensó que había ganado. Pensó que yo era solo otra mujer negra a la que podía intimidar y expulsar. Me levanté lentamente, poniéndome a su altura. Ya no era una madre relajándose en la piscina. La jueza había entrado en la sala. Miré su placa, su rostro, y de repente un recuerdo hizo clic en mi mente. Un archivo, una sala de interrogatorios, un testimonio lleno de inconsistencias. Una cara que había visto antes, no en persona, sino en una pantalla de vídeo durante una revisión de pruebas. Mi decisión fue instantánea. No iba a mostrarle ninguna identificación. No iba a darle la satisfacción. Iba a cambiar las reglas de su pequeño y patético juego de poder. Él interpretó mi silencio como una rendición y buscó en su cinturón, sus dedos rozando unas esposas de plástico. Bien, como quiera. ¿Está usted...? Oficial Daniel Miller, lo interrumpí. Mi voz era baja, pero resonó con una autoridad que lo detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Placa número 773 del Distrito 17? Aunque ahora parece que ha cambiado a un trabajo de seguridad privada con menos escrutinio. Su mandíbula se tensó. La arrogancia en su rostro fue reemplazada por una máscara de confusión y cautela. ¿Cómo sabe usted? Oh, lo recuerdo muy bien, oficial Miller. Continué, dando un paso hacia él, invirtiendo los papeles. Recuerdo el caso Henderson del año pasado. Un caso de robo a mano armada. Recuerdo su testimonio. Y recuerdo, más específicamente, el sobre de pruebas que desapareció del casillero de evidencias justo antes de que el caso fuera a juicio. El sobre que contenía las huellas dactilares que habrían exonerado al acusado y probablemente implicado a otra persona. Hice una pausa, dejando que mis palabras colgaran en el aire entre nosotros, cargadas de significado. Vi el pánico florecer en sus ojos mientras el color desaparecía de su rostro. ¿De verdad quiere que sigamos esta conversación aquí mismo? El silencio que cayó sobre la piscina fue más ruidoso que cualquier grito. El zumbido de los insectos, el suave chapoteo del agua, todo pareció amplificarse en el vacío que dejaron mis palabras. Las mujeres de los cócteles ahora nos miraban sin disimulo, con la boca ligeramente abierta. Maya se aferró más fuerte a mi mano, sus pequeños dedos apretando los míos. El rostro de Miller pasó del rojo ladrillo a un blanco ceniciento. Gotas de sudor brotaron en su frente, brillando bajo el sol implacable. Sus ojos, antes fríos y arrogantes, ahora se movían nerviosamente, como animales atrapados en una jaula, buscando una ruta de escape. Yo no sé de qué está hablando, tartamudeó, pero su voz carecía de toda convicción. Era el balbuceo de un hombre ahogándose. Me incliné un poco más hacia él, bajando mi voz a un susurro conspirador que, sin embargo, parecía cortar el aire. Claro que lo sabe, Daniel. Caso número 734B. El acusado era un chico de 19 años, Jamal Henderson. Pasó 6 meses en la cárcel esperando un juicio que nunca llegó a buen término por falta de pruebas concluyentes. Qué conveniente. El sobre contenía un recibo de una casa de empeños con sus huellas. Un recibo que demostraba que vendió el objeto robado. Pero sin el sobre, sin las huellas, el caso se vino abajo. El chico Henderson quedó libre por un tecnicismo. Y usted se retiró del cuerpo de policía poco después por razones personales. ¿Empieza a recordarlo ahora?
Cada palabra era un clavo en el ataúd de su compostura. Tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando espasmódicamente. Su mano, que antes descansaba amenazadoramente sobre su porra, ahora temblaba ligeramente a su costado. «Mire, señora, Williams, creo que ha habido un malentendido», dijo, intentando desesperadamente recuperar algo de control, cambiando su tono de acusador a suplicante. «¿Por qué no vamos a la oficina de seguridad y lo hablamos en privado?» «¿En privado?», repetí, dejando escapar una risa corta y sin humor. «¿Para que pueda intentar intimidarme donde no haya testigos?» «No, gracias. Creo que este lugar está perfecto. O quizás prefiera que llame al fiscal del distrito. David Chen, ¿le suena? Fuimos a la Facultad de Derecho juntos. Estoy segura de que le fascinaría escuchar que el oficial clave en un caso sin resolver muy sospechoso ahora trabaja como guardia de seguridad en el vecindario de la jueza que revisó los archivos preliminares de ese mismo caso. ¡Qué coincidencia tan increíble!, ¿no cree? Ese fue el golpe de gracia. La mención del fiscal del distrito le robó el último aliento de resistencia. El pánico en sus ojos se convirtió en puro terror. Vio su vida, su libertad, todo su precario mundo desmoronarse frente a él, aquí mismo, junto a una piscina suburbana. Se dio cuenta de que no estaba tratando con una residente cualquiera a la que podía acosar. Estaba tratando con la personificación del sistema que había logrado burlar. Y ese sistema ahora llevaba un traje de baño y gafas de sol, mirándolo como si fuera un insecto bajo un microscopio. Me agaché para mirar a Maya. «¿Estás bien, mi amor? Mamá solo está teniendo una conversación seria con este señor. Ya casi terminamos». Le di un beso en la frente y la miré a los ojos, tratando de transmitirle una calma que ya no sentía del todo. La adrenalina recorría mis venas. Cuando me enderecé, la transformación de Miller era completa. Estaba encorvado, derrotado. Lo siento, señora jueza», corrigió apresuradamente. «No la molestaré más. Disfrute de su día». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó a toda prisa, casi corriendo, sin mirar atrás. El espectáculo había terminado. El silencio que dejó fue incómodo, lleno de las miradas de mis vecinos. Algunas eran de asombro, otras de vergüenza. Una de las mujeres, la que parecía ser la líder del grupo que probablemente se quejó, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Traté de salvar la tarde por Maya. Volvimos a la piscina, jugamos a Marco Polo, pero la magia se había roto. La paz había sido profanada. Podía sentir las miradas y los susurros a mi espalda. Ya no era una vecina más, era una historia, un drama. Nos fuimos poco después. Esa noche, después de acostar a Maya, me serví una copa de vino. Mis manos todavía temblaban ligeramente. La victoria en la piscina se sentía hueca. Había expuesto a un hombre corrupto. Sí, pero también había traído la fealdad del mundo a mi santuario, frente a mi hija. Me senté en el porche trasero mirando la oscuridad, preguntándome si Miller simplemente desaparecería, o si un hombre acorralado como él sería capaz de algo más. Fue entonces cuando las luces azules y rojas inundaron mi tranquilo callejón sin salida. Destellaron a través de mis ventanas, pintando las paredes con trazos de pánico. Mi corazón se detuvo. 2 coches de policía de la ciudad, no de la seguridad del vecindario, se detuvieron bruscamente frente a mi casa. ¿Qué demonios estaba pasando? Me levanté, con el corazón martilleando contra mis costillas, y caminé hacia la puerta principal. La abrí justo cuando 2 oficiales subían por el camino de entrada. No parecían relajados. Sus manos estaban cerca de sus armas. Sus rostros eran una máscara de tensión profesional. «Buenas noches, señora», dijo el oficial de mayor rango. «¿Es usted Imani Williams?» «Sí, soy yo. Soy la jueza Williams». «¿Qué sucede, oficiales?», pregunté, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. El oficial me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de respeto por mi título y la gravedad de su deber. «Señora, recibimos una llamada anónima.
Un informe de un altercado doméstico y una amenaza con arma de fuego en esta dirección. ¿Podemos entrar? La sangre se me heló en las venas. Una llamada anónima. Una amenaza con arma de fuego. Esto no era una coincidencia. Era una escalada. Una represalia calculada y viciosa. Miller no se había limitado a huir con el rabo entre las piernas. Había vuelto a casa y había utilizado el único poder que le quedaba, el teléfono. Había convertido el sistema, mi sistema, en un arma contra mí. «Oficiales, por supuesto que pueden entrar», dije, mi voz sonando mucho más serena de lo que me sentía. Di un paso atrás, abriendo la puerta de par en par. «Pero debo informarles de que están respondiendo a una llamada falsa. Mi hija de 8 años está durmiendo arriba. Soy la única adulta en esta casa y les aseguro, no poseo un arma de fuego». El oficial de mayor rango, un hombre corpulento de unos 50 años con el nombre Kowalski en su placa, me estudió con ojos experimentados. Podía ver el cálculo en su mirada, la dirección en un barrio adinerado, mi compostura, el título que le había dado. No encajaba en el perfil de una llamada por violencia doméstica, pero tampoco podían ignorarla. «Lo entendemos, señora, jueza», dijo, asintiendo levemente. «Pero tenemos que seguir el protocolo. Despejaremos la vivienda para asegurarnos de que todo está en orden. Sargento Evans, sea discreto». El oficial más joven asintió y entró, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Yo me quedé en el vestíbulo con Kowalski. El silencio de la casa era pesado, roto solo por el crepitar de su radio. «¿Tiene alguna idea de quién podría haber hecho una llamada así?», preguntó Kowalski. Su tono era ahora más inquisitivo que acusador. «Tengo más que una idea», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Tengo un nombre, Daniel Miller. Trabaja como seguridad privada aquí en el vecindario. Es un ex oficial de policía». Los ojos de Kowalski se entrecerraron ligeramente. La mención de ex oficial siempre ponía en alerta a otros policías. Podía significar muchas cosas y ninguna de ellas era buena. Le conté la historia del incidente en la piscina. Le relaté su abuso de autoridad, su intento de expulsarme y mi confrontación con él sobre su pasado en el cuerpo. Omití los detalles más sórdidos del caso Henderson, presentándolo simplemente como un asunto del que yo tenía conocimiento previo y que él no quería que se recordara. Mientras hablaba, el sargento Evans reapareció en lo alto de las escaleras. Hizo un gesto con la mano, todo despejado. Luego bajó, sus botas apenas haciendo ruido en los escalones de madera. «La casa está limpia, sargento. Una niña durmiendo arriba. Ninguna señal de altercado ni de armas», informó Evans. Kowalski asintió. Su atención nunca se apartó de mí. «Así que cree que el guardia de seguridad, Miller, hizo esta llamada como venganza». «No lo creo, oficial». «Lo sé», afirmé. «Intentó humillarme y fracasó. Así que intentó aterrorizarme. Envió a 2 de sus excolegas a mi casa en medio de la noche, con una acusación lo suficientemente grave como para que pudieran derribar mi puerta si no cooperaba. Es un libro de jugadas clásico para alguien que abusa del poder». Vi un destello de reconocimiento en la mirada de Kowalski. Había visto a hombres como Miller antes, policías que se salieron del camino, que se agriaron y se volvieron rencorosos. «Presentaremos un informe sobre la llamada falsa», dijo finalmente. «Y mañana por la mañana un detective hablará con el señor Miller. Una llamada como esta es un delito grave». «Gracias, oficial», dije, aunque un nudo de inquietud se negaba a deshacerse en mi estómago. Un informe, una charla con un detective. Eso no me hacía sentir segura. Miller ya había demostrado que estaba dispuesto a cruzar líneas peligrosas. Un hombre que había manipulado pruebas en un caso de robo a mano armada no iba a ser disuadido por una simple investigación. Era una serpiente acorralada y acababa de demostrar que mordería. Los oficiales se marcharon, dejando un silencio aún más profundo a su paso. Las luces intermitentes desaparecieron, sumergiendo de nuevo mi calle en la oscuridad suburbana.
Cerré la puerta con llave y activé el sistema de seguridad. Subí las escaleras hasta la habitación de Maya. Estaba profundamente dormida, con su peluche de elefante metido bajo el brazo, ajena a los monstruos, tanto reales como imaginarios, que acechaban fuera de su burbuja de inocencia. Verla allí, tan pacífica, solidificó mi resolución. Esto no era solo por mi orgullo o mi reputación, era por ella, por su seguridad, por su derecho a vivir en un hogar libre de miedo. Miller había cometido un error garrafal. No solo me había faltado al respeto como mujer negra en un barrio pijo, no solo había amenazado a una madre delante de su hija, había declarado la guerra a una jueza que conocía todos los recovecos oscuros del sistema que él creía poder manipular. Y yo iba a usar todo el peso de ese sistema para aplastarlo. Volví a mi habitación, ya no para dormir, sino para trabajar. Encendí mi portátil personal, mis dedos volando sobre el teclado. Me conecté a la base de datos judicial, un privilegio de mi cargo, y busqué Daniel Miller. Su expediente de servicio apareció lleno de elogios y una suspensión por mala conducta que fue convenientemente eliminada. Luego busqué el caso Henderson. Y entonces lo vi. Un detalle que había pasado por alto en mi revisión inicial meses atrás. Una nota al pie de página, casi insignificante. El abogado defensor original de Jamal Henderson había presentado una moción para presentar un nuevo testigo. Una moción que fue denegada por el fiscal por considerarla irrelevante. El nombre del testigo propuesto estaba allí. Un nombre que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Eras uno de mis vecinos, la mujer de la piscina. La que había estado mirando con tanta intensidad, la que probablemente había hecho la queja inicial a Miller. Sarah Peterson. Mi mente se aceleró, conectando puntos que antes eran invisibles. ¿Era ella solo una vecina entrometida o algo más? ¿Qué sabía ella sobre el caso Henderson? ¿Y por qué su nombre aparecía en un archivo criminal conectado al hombre al que acababa de llamar para que me acosara? Justo en ese momento, mi teléfono personal, que estaba sobre la mesita de noche, vibró. Un mensaje de texto de un número bloqueado. Mi corazón se saltó un latido. Con manos temblorosas lo abrí. No había palabras, solo una foto. Era una imagen granulada, tomada desde la oscuridad a través de los árboles. La foto era de la ventana de mi habitación, donde yo estaba sentada en ese preciso instante. Un terror helado, más frío que cualquier argumento legal, se apoderó de mí. No era solo una foto, era un mensaje. Te estoy vigilando. Sé dónde estás, no estás a salvo. Solté el teléfono como si quemara, y mi mirada voló hacia la ventana. La oscuridad exterior ya no era un manto de paz suburbana, era un velo que ocultaba una amenaza tangible. Estaba ahí fuera, en alguna parte, mirándome. Mi casa, mi santuario, se había convertido en una pecera. Mi primer instinto fue correr a la habitación de Maya, cerrar la puerta con llave y llamar a la policía de nuevo. Pero me detuve. ¿Qué les diría? Que un número bloqueado me envió una foto de mi propia casa. Podrían rastrearlo eventualmente, pero para entonces, ¿qué podría pasar? Miller no era un matón estúpido. Era un ex policía. Sabía cómo cubrir sus huellas, cómo intimidar dentro de los límites de lo plausiblemente negable. La llamada por arma de fuego había sido el primer movimiento. Esto era el segundo. Estaba probando mis límites, intentando desestabilizarme, hacerme sentir impotente. La jueza en mí se hizo cargo del pánico de la madre. El miedo no iba a ganar. La estrategia, sí. Apagué la luz de mi habitación, sumergiéndome en la misma oscuridad que él usaba como arma. A través de las persianas escudriñé el patio trasero, el pequeño bosque que bordeaba mi propiedad. No vi nada, pero eso no significaba que no hubiera nadie allí. Agarré el teléfono. No llamé al 911. Llamé a David Chen, el fiscal del distrito. Eran casi las 2 de la mañana, pero no me importó. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz somnolienta y malhumorada respondiera. «¿Quién diablos es?», gruñó.
David, soy Imani Williams. Perdona la hora, pero esto no puede esperar. Hubo una pausa, luego el sonido de alguien sentándose en la cama. El tono de David cambió inmediatamente, volviéndose alerta. Imani, ¿estás bien? ¿Suenas? Estoy bien, pero necesito tu ayuda, y necesito que sea extraoficial por ahora. Lo interrumpí. Le conté todo, desde el incidente en la piscina hasta la llamada falsa de la policía y la foto que acababa de recibir. Cada palabra que decía parecía solidificar la amenaza, haciéndola más real. Cuando mencioné el nombre de Daniel Miller y el caso Henderson, el silencio al otro lado de la línea fue profundo. «Maldita sea Imani», dijo David finalmente, su voz tensa. «Recuerdo ese caso. Siempre me olió mal. La evidencia que desapareció era demasiado conveniente, y Miller tenía reputación. Un tipo de la vieja escuela con un temperamento explosivo y una brújula moral muy flexible». «Hay más, David», dije, mi voz bajando casi a un susurro. Revisé el archivo del caso Henderson hace un momento. Había una moción de la defensa para un testigo, Sarah Peterson. Fue denegada. «¿Peterson?», repitió. «Espera, ¿Sarah Peterson de Peterson Construction? ¿Esa Sarah Peterson?» «Vive en mi calle, David. Ella estaba en la piscina hoy. Creo que fue ella quien llamó a Miller en primer lugar». Otro silencio, esta vez más largo y más cargado. Podía oír el zumbido de los engranajes girando en la mente de David. Peterson Construction era una de las empresas de construcción más grandes de la ciudad, conocida por sus contratos con el gobierno y sus conexiones políticas. «Imani, esto es más grande de lo que parece», dijo David, su voz grave. «Si Sarah Peterson está conectada con Miller y el caso Henderson, estás tirando de un hilo que podría deshacer un tapiz muy feo. Peterson Construction estuvo bajo investigación por sobornos y fraude de contratos hace un par de años, pero nunca se pudo probar nada. El caso fue archivado». De repente, las piezas comenzaron a encajar en un mosaico inquietante. Miller no era solo un guardia de seguridad racista y un ex policía corrupto. Podría ser un peón en un juego mucho más grande, un juego que involucraba a gente poderosa y rica como Sarah Peterson. Y yo, sin saberlo, había tropezado con su nido de víboras en la piscina de mi vecindario. Mi confrontación con Miller no fue solo un enfrentamiento personal, fue una amenaza para su red de seguridad. «David, necesito protección», dije, la palabra sintiéndose extraña en mi boca. Yo era la que impartía sentencias, la que estaba protegida por un alguacil en la corte. Sentirme como una víctima era una sensación ajena y aterradora. «Pero no puedo tener un coche de policía aparcado fuera. Eso es lo que él quiere. Quiere que el vecindario me vea como un problema. Quiere aislarme». «Lo entiendo», dijo David. «Tengo a alguien. Un investigador privado. El mejor. Ex detective de homicidios. Discreto como una sombra y más inteligente que el diablo. Se llama Marcus Thorne. Le enviaré tu dirección. Estará allí en 1 hora. No abras la puerta a nadie más. ¿Entendido?» «Entendido», respondí sintiendo una pequeña oleada de alivio. «Gracias, David». «Ten cuidado, Imani», dijo antes de colgar. «Estos no son matones callejeros. Son ricos, están conectados y tienen todo que perder». Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad, esperando. La hora siguiente fue la más larga de mi vida. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento en los árboles me hacía saltar el corazón. Revisé a Maya 3 veces, asegurándome de que su puerta estuviera cerrada, aunque sabía que era una falsa sensación de seguridad. Justo cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, un sedán oscuro y sin distintivos se deslizó silenciosamente por la calle y se aparcó al otro lado, parcialmente oculto por un gran roble. Un hombre salió. Era alto y delgado, vestido con vaqueros y una chaqueta oscura. Se movió con una fluidez y un propósito que hablaban de años de experiencia. No se acercó a mi puerta.
En cambio, comenzó a caminar por el perímetro de mi propiedad, sus ojos escaneando la oscuridad, los árboles, las sombras. Era como ver a un lobo patrullando su territorio. Era Marcus Thorne. Me envió un mensaje de texto. Estoy aquí, puerta trasera en 5 minutos. El perímetro está limpio por ahora, pero su amigo es un aficionado descuidado. Dejó huellas de botas cerca del arbusto de hortensias. Unos minutos después, oí un suave golpeteo en la puerta de la cocina. Abrí. Marcus Thorne entró. Tenía un rostro que parecía tallado en granito y ojos que lo veían todo. No dijo hola. Su primera pregunta fue directa y al grano. Jueza Williams, ¿hay algo más que deba saber? Algo que no le haya contado al fiscal. Dudé por un segundo. Había algo. Un recuerdo vago del juicio de Jamal Henderson. Un detalle que me había parecido extraño en ese momento. Jamal había insistido en su inocencia, diciendo que tenía una coartada. Afirmó que la noche del robo no estaba robando, estaba trabajando hasta tarde. Y el lugar donde trabajaba, el lugar que le proporcionaba su coartada, era una obra de construcción propiedad de Peterson Construction. La revelación cayó en el silencio de mi cocina como una piedra en un estanque. Marcus Thorne ni siquiera parpadeó, pero vi un cambio sutil en sus ojos, un destello de enfoque intenso. La conexión estaba hecha. Jamal Henderson, el chivo expiatorio, Peterson Construction, la empresa del testigo irrelevante, y Daniel Miller, el policía que convenientemente perdió las pruebas exculpatorias. No era un tapiz, era una conspiración. Vale, dijo Marcus en voz baja, su mente ya trabajando en los ángulos. Esto cambia las cosas. Miller no solo estaba encubriendo un simple robo, estaba protegiendo algo en esa obra, y Sarah Peterson lo sabía. Durante las siguientes horas, mi cocina se convirtió en un centro de mando. Marcus era un torbellino de eficiencia silenciosa. Colocó sensores de movimiento discretos alrededor de mi propiedad, pirateó las cámaras de seguridad de la entrada del vecindario y, con una llamada a un contacto, obtuvo los registros telefónicos de Miller de esa noche. Mientras trabajaba, le conté cada detalle, cada matiz del caso Henderson que podía recordar. El amanecer se filtraba por la ventana cuando Marcus encontró lo que buscaba. «Bingo», murmuró girando el portátil hacia mí. En la pantalla estaban los registros telefónicos de Miller. La llamada al 911 sobre mi casa se hizo desde un teléfono de prepago, como era de esperar. Pero una hora antes Miller había hecho otra llamada, esta vez desde su teléfono personal. El número pertenecía a Sarah Peterson. «No solo llamó a Miller a la piscina», dijo Marcus. «Lo llamó después. Probablemente entró en pánico cuando la confrontaste y le pidió que se encargara de ti». La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. Sarah Peterson no era solo una espectadora, era la instigadora. Jamal Henderson, un joven empleado negro, probablemente había visto algo que no debía en esa obra esa noche. Un pago ilegal, materiales de construcción robados, fraude. Algo por lo que valía la pena incriminar a un hombre y arruinarle la vida. Miller era su músculo corrupto, su hombre en la policía. Y yo, al exponer a Miller, había amenazado con derribar todo su castillo de naipes. «Tengo un plan», dije. La jueza, la estratega, tomando el control total. «Pero voy a necesitar tu ayuda, y la de David». El plan era audaz y se basaba enteramente en la arrogancia de mis adversarios. A las 8 de la mañana salí de mi casa como si nada hubiera pasado. Llevé a Maya al campamento de verano, intercambiando sonrisas y saludos con los vecinos. Sabía que me estaban observando. Podía sentir los ojos de Sarah Peterson desde detrás de las cortinas de su impecable mansión al otro lado de la calle. Era exactamente lo que quería. Luego conduje directamente al juzgado. Pero no fui a mi sala. Fui a la oficina de David Chen. Marcus ya estaba allí. En media hora le expusimos todo a David. Su rostro pasó de la preocupación a una furia fría y controlada. «Vamos a por ellos», dijo David. Su voz era de acero.
Pero necesitamos algo más que pruebas circunstanciales. Necesitamos que uno de ellos hable. Y sé exactamente cómo hacerlo, respondí. Esa tarde, 2 detectives, bajo las órdenes directas de David, se presentaron en la garita de seguridad de la entrada de Northgate. No estaban allí para hablar, estaban allí para arrestar a Daniel Miller. El cargo oficial, presentar un informe policial falso y acoso. Era un cargo menor, pero suficiente para llevarlo esposado y meterlo en un coche patrulla a la vista de todo el vecindario. El arresto fue el cebo. Sarah Peterson, desde su ventana, lo vería todo. Vería a su protector, su peón, ser llevado por la policía. El pánico se apoderaría de ella. La lealtad entre criminales es tan frágil como el cristal. Mientras Miller estaba siendo procesado, yo hice mi movimiento. Caminé por la acera, crucé la calle y llamé al timbre de la puerta de Sarah Peterson. Abrió ella misma. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el miedo. Intentó recomponerse, esbozar una sonrisa altiva. «Jueza Williams», dijo, su voz temblorosa. «¿Puedo ayudarla?» «Creo que puede, Sarah», respondí, mi voz tranquila pero implacable. «Acaban de arrestar a Daniel Miller. Está en una sala de interrogatorios ahora mismo. Los hombres como Miller no son leales. Se desmoronan. Y cuando lo hagan, le contarán a la fiscalía todo. Sobre el caso Henderson, sobre la evidencia desaparecida, sobre la obra de construcción, sobre ti». El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué habla. «Oh, sí que lo sabes», continué, dando un paso más cerca. «Sabes que Jamal Henderson estaba trabajando hasta tarde y te vio aceptando un soborno del inspector de la ciudad. Sabes que llamaste a tu amigo policía, Miller, para que se encargara de él. Y ahora sabes que tienes una opción. Puedes ser la mujer rica que contrató a un policía corrupto y lo manipuló todo, cooperar y quizás conseguir un trato. O puedes ser la conspiradora a la que el policía corrupto señalará como la mente maestra para salvar su propio pellejo. La primera persona que habla, Sarah, es la que mejor sale parada». Me di la vuelta y empecé a alejarme. «El fiscal David Chen está esperando tu llamada». No tuve que esperar mucho. 1 hora después, David me llamó. Sarah Peterson estaba en su oficina con su abogado, cantando como un canario. Lo confesó todo: el soborno, la conspiración para incriminar a Jamal, las llamadas a Miller. Lo hizo para salvarse, para conseguir un acuerdo que la mantuviera fuera de la cárcel, aunque su reputación y su empresa quedaran hechas trizas. Al final, Daniel Miller fue acusado de perjurio, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas, además de los cargos de acoso. Se enfrenta a una larga condena. Sarah Peterson, a cambio de su testimonio completo, se declaró culpable de conspiración y se enfrenta a multas masivas y arresto domiciliario. Pero lo más importante de todo, el caso contra Jamal Henderson fue oficialmente anulado y borrado de su expediente. El fiscal del distrito emitió una disculpa pública y se creó un fondo de compensación para él. Se hizo justicia, por fin. Esa noche me senté en mi porche trasero de nuevo. La oscuridad ya no se sentía amenazante. Marcus se había ido, tan silenciosamente como había llegado, dejándome solo con una nueva sensación de paz. Una paz ganada con esfuerzo. Habían intentado expulsarme de mi casa, de mi vecindario, de mi tranquilidad. Habían intentado intimidarme usando el color de mi piel como arma y mi propio sistema de justicia como garrote. Pero se encontraron con una jueza. Y, lo que es más importante, con una madre que se negaba a dejar que el miedo dictara el futuro de su hija. Cogí mi teléfono, abrí la foto que Miller me había enviado, la imagen de mi ventana tomada desde la oscuridad. La miré por un momento, no con miedo, sino con desafío. Luego la borré para siempre. El espectáculo había terminado. La sala estaba en orden. Y en mi pequeño rincón del mundo, la justicia, finalmente, había prevalecido.